que lo estén disfrutando mucho porque es un libro muy, muy hermoso. Y hoy tenemos unas enseñanzas de verdad muy interesantes. Recuerden que terminamos la vez pasada, estuvimos hablando acerca en el capítulo 43, acerca de la puerta por donde entró el Eterno. Ya vimos todo esto. Si usted de pronto no ha visto ese capítulo, se lo recomiendo antes de este. Y habíamos terminado con los dos primeros versículos de este capítulo, que dice: me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la cual mira hacia el oriente y estaba cerrada. Y me dijo el Eterno: esta puerta estará cerrada, no se abrirá ni entrará por ella hombre, porque Yahweh, el Dios de Israel, entró por ella. Estará, por tanto, cerrada. Así que recuerden, hay dos puertas. Una puerta fue por la que entró Yeshua cuando venía del este. Ya vimos todo como Yeshua es el Eterno, es la imagen visible del Eterno, como ya se volvió un ejad con el Eterno cuando puso los pies en el Monte de los Olivos. Y aquí vamos a entrar en el estudio de una figura muy importante también allí en el templo, que es el príncipe. Hay una segunda puerta y el príncipe va a entrar por esa puerta. Hoy vamos a aprender muchas cosas porque una de las más importantes es que vamos a ver quién es el príncipe. Vamos a ver lo que la palabra nos dice y por qué nosotros tenemos el privilegio de saber quién es el príncipe. Perdón, mientras para muchos esto no tiene un soporte, digamos, bien claro. Vamos a entrar allí. Ya les digo, por la primera puerta, por la que entró el Eterno, por la que entró Yeshua, ya nadie más puede entrar por ahí. Entonces nos dice el verso 3, en cuanto al príncipe, por ser el príncipe, él se sentará allí para comer pan delante de Yud-Heh-Vav-Heh. Por el vestíbulo de la puerta entrará y por ese mismo camino saldrá. Y me llevó hacia la puerta del norte por delante de la casa y miré, y he aquí que la gloria de Yahweh había llenado la casa del Eterno y me postré sobre mi rostro. Así que una vez que le muestra la puerta por donde va a entrar el príncipe, la gloria del Eterno había llenado toda la casa y le permitió a Ezequiel sentir esa presencia de la gloria llenando la casa. Por eso Ezequiel termina postrado sobre su rostro. Pero como les digo, vamos a ver quién es ese príncipe. La palabra hebrea para príncipe aquí en este caso es la palabra Nasi, que hace referencia, es la palabra hebrea 5387, que hace referencia al que es jefe, al que es el capitán, al que es un líder. O sea, a un número uno, pero recuerden, no es Yeshua, porque Yeshua ya entró por la puerta que se cerró, que ningún hombre puede pasar por allí, por esa puerta. Algo que es muy interesante antes de seguir adelante y volviendo a ese verso 1 y 2, es que por la puerta por la que entró Yeshua, que viene de hacer juicio al mundo, y sabemos que Yeshua es el que hace el juicio al mundo, él dice que no puede entrar ningún hombre. Eso de por sí echa por tierra absolutamente la idea de que Yeshua sea un hombre. No puede ser, absolutamente falso, completamente falso. No uno hubiera podido entrar por ahí. Y por otro punto, vamos a ver al príncipe y después vamos a analizar si el Eterno, el que entró por la puerta, no es Yeshua, ni es el príncipe, porque no puede ser el príncipe. Entonces, según esas otras enseñanzas de que Yahweh no es, Yeshua no es el Eterno, pues quedan también sin piso. Vamos a ver todo esto muy, muy claro. ¿Quién es ese príncipe? Vamos a ver lo que nos dice la misma palabra. Nosotros recuerden que la palabra explica la palabra. Nosotros no nos tenemos que ir fuera de ella.
¿Qué nos dice Ezequiel 34:22? Dice, yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja. Está hablando ya del final, a través del, cuando está hablando en Ezequiel 34. Dice, y levantaré sobre ellas a un pastor y él las apacentará. A mi siervo David es al que va a levantar, a ese pastor. Él las apacentará y él les será por pastor. Yo, Yahweh, les seré por Elohim y mi siervo David, príncipe en medio de ellos. Yo, Yud Hei Bab Hei, he hablado. Fíjense, aquí el mismo Ezequiel nos había dado la clave perfecta. Aquí no estamos hablando sino de dos personajes principales en el tiempo del milenio en el templo, que son el Eterno, que va a ser, lógico, el rey sobre toda la tierra, es el Elohim de Israel, y David, que será el príncipe en medio de ellos, y le pone su sello. Yo, Yud Hei Bab Hei, he hablado. Es decir, aquí no queda ninguna duda. Entonces la pregunta, para quienes no conocen, que no conocen Yeshua, no conocen el pacto renovado, no conocen toda la propuesta, el plan detrás de Yeshua, la pregunta es, ¿cómo que David? ¿Cómo que David será el príncipe en el futuro? En el milenio David será el príncipe en Israel. Bueno, la respuesta es muy sencilla y vamos a verla después de ver otras citas. Fíjense esto. Quiero hacer aquí una diferenciación que es muy importante también. Para referirse a David, se refiere la escritura en hebreo como el nací. Pero cuando la escritura nos anunció a Yeshua, que era el príncipe de paz, la palabra para príncipe era el Sar Shalom. No el nací, sino el Sar. Hay una diferencia. Aquí en todas donde aparece David, donde nos habla del regreso de David, nos habla de él como el nací, el príncipe de Israel. Ezequiel 37:24. Mi siervo David será rey sobre ellos. Él será el rey de Israel. Y todos ellos tendrán un solo pastor y andarán en mis preceptos y mis estatutos y guardarán y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos, los hijos de sus hijos para siempre. Y vuelve a decir, y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Vamos a seguir, vamos a ver si hay más confirmación. Oseas 3:5. Dice también hablando del final, después volverán los hijos de Israel y buscarán a Yahweh su Elohim y a David su rey. Recuerde, el nací es el número uno. El número uno de todo es el Eterno, lógico, pero el número uno en Israel es David. En un país hay un presidente, está muy bien, es el número uno, pero el gobernador es el número uno en un estado. Así lo mismo, el eterno, pues es el Elohim, el único Elohim por siempre, pero David va a ser el rey de Israel. Eso también nos lo dice el profeta Oseas. Y temerán a Yahweh y su bondad en el fin de los días. Fíjense, de nuevo, Yahweh el Elohim y David el rey. Vamos a Jeremías 38. Vamos por el profeta Jeremías que nos dice, hablando también del final. En aquel día, dice Yahweh de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas. Y extranjeros no los volverán a poner en servidumbre. Recuerden que en el tiempo del milenio ya se acaba toda servidumbre. Sino que servirán a Yahweh su Elohim y a David su rey, a quien yo les levantaré. Ezequiel, Oseas, Jeremías nos dicen exactamente lo mismo. Las dos figuras de autoridad en el milenio son Yahweh Elohim, porque recuerde que Yahweh será rey sobre toda la tierra. Recordemos, ya Yeshua ya se unió otra vez a Yahweh de donde había salido.
Yeshua va a reinar con el nombre de Yahweh Sidkenu, justicia nuestra, y la otra autoridad es el príncipe, que es David. Aquí nos dice que David es el rey, pero siempre Yahweh el Elohim y David el rey de Israel. Tú pues, siervo mío Jacob, no temas, dice Yahweh, no te atemorices, Israel, porque yo he aquí que soy el que te salvo de lejos, a ti y a tu descendencia de la tierra de cautividad. Y Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo, y no habrá quien le espante. Esto es en el tiempo final, sin duda. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es que David vuelve? Porque, mire, me he tomado el trabajo de escuchar enseñanzas sobre esto de personas que no conocen a Yeshua y no hay una explicación. ¿Cómo que David? ¿David va a volver? No, David va a volver porque sabemos que David va a regresar. ¿Y cuándo va a regresar David? David regresa con Yeshua, porque sabemos porque los muertos en Yeshua resucitarán primero. ¿Y por qué sabemos que David es uno de los que va a resucitar con Yeshua? Porque él tuvo la revelación de Yeshua. Ya lo vimos cuando se compró el terreno para el templo y el terreno para el altar de la vaca roja, que el ángel de Yahweh, que es Yeshua, estaba parado junto a David comprando esos terrenos. Ahora, pero David tuvo la revelación perfecta de Yeshua y lo llamó mi Señor. Adonai lo llamó a Yeshua. ¿Cómo sabemos? En el Salmo 111. En el Salmo 110 dice, Yahweh dijo a mi Señor. O sea, ¿a quién le está diciendo mi Señor David? Porque está diciendo que Yud-Heh-Vav-Hei le dijo a mi Señor. Entonces, ¿a quién le está diciendo? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Recuerden, ¿cuál es el plan? Yeshua salió del Eterno, está todo el tiempo a la derecha del Padre hasta que los enemigos estén puestos bajo sus pies. Y entonces nos dice, por ejemplo, Primera de Corintios 15, nos dice, entonces volverá a sujetarse al que sujetó bajo sus pies todas las cosas. Es decir, él salió desde el principio y volverá. Ya lo vimos que vuelve en Zacarías 14, vuelve Yeshua a Yahweh, vuelve, y en aquel día Yahweh será en futuro, uno y uno su nombre. Uno, él siempre es uno, él es un Ejad, pero una emanación de luz que es Yeshua, y él vuelve otra vez. Entonces dice David, dice que Yahweh le dijo a mi Señor. David llamó a Yeshua mi Señor. Y fíjense lo que sigue diciendo. El Eterno enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Está hablando, mejor dicho, si yo me pudiera detener nomás a hacer un estudio sobre esto. La vara del poder, el pueblo que se le ofrece voluntariamente. Nosotros voluntariamente hemos aceptado que Yeshua transforme nuestra vida. Y dice, juró Yahweh y no se arrepentirá. Que al que llama a David mi Señor, es el sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Recuerden que muchos dicen, no, según la enseñanza judía, que el sacerdocio de Melquisedec, que estamos hablando del hijo de Noé, etc. Eso no es verdad. No puede ser, porque el sacerdote en el orden de Melquisedec está sentado a la diestra del Eterno. Y nadie puede estar sentado a la diestra del Eterno, solamente Yeshua, porque es su imagen visible. Es que todo tiene sentido en la Escritura. Entonces dice, ahora nosotros sabemos que Yeshua es el sacerdote en el orden de Melquisedec. Él es el que se presenta por nosotros hoy en el día de Yom Kippur. Él es el que intercede por nosotros. Y sigue diciendo acá David, el Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de la ira. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué vimos en Gog y Magog? ¿Quién es el que viene a hacer el juicio a las naciones? Yeshua, el que está sentado a la diestra.
Es que el Salmo 110 es absolutamente claro y era la revelación de David. Quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres. ¿Se acuerdan que vimos en Gog y Magog? Lo acabamos de ver. Quebrantará la cabeza de muchas tierras, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Entonces, ¿podemos afirmar que el príncipe es David? Sí, porque la palabra nos dice que los muertos en Yeshua resucitarán primero. David va a resucitar. Recuerden que otro punto muy importante de tener en cuenta es que el judaísmo de hoy cree en reencarnación. Entonces David ya no es David. Ya David se pudo haber vuelto Pedro, Juan, esto, hasta una mata, una piedra, cualquier cosa según esa enseñanza que es absurda y completamente contraria al Eterno. Entonces, fíjense, en la palabra, en el Tanakh, encontramos absoluta coordinación y secuencia. David va a volver y nosotros sí entendemos que el día que venga Yeshua viene David, que es el príncipe. Ahora sí, entonces sigamos leyendo el capítulo de Ezequiel para que entendamos qué va a pasar con el príncipe. El verso 5, y me dijo el Eterno, hijo de hombre, pon atención y mira con tus ojos y oye con tus oídos todo lo que yo hablo contigo sobre las ordenanzas de la casa de Yahweh y todas sus leyes. Y pon atención a las entradas de la casa y a las salidas del santuario. ¿Por qué viene esto? Porque ahorita en los capítulos siguientes, 44, 45 y aún en el 46, vamos a ver las instrucciones quién entra por cada puerta. Aquí ya lo estamos viendo en las dos puertas, una solo Yeshua y en la otra el príncipe, pero el pueblo por dónde va a entrar y por dónde va a salir, eso lo vamos a ver después en el capítulo 46. Ahora entonces nos dice, ponga atención, le dice a Ezequiel, para que usted le diga a la casa de Israel cómo es que va a funcionar el santuario en el futuro. Y dirás a los rebeldes, a la casa de Israel, así ha dicho Yahweh el Señor, basta ya de todas vuestras abominaciones, casa de Israel. Miren aquí la exhortación que viene para nosotros tan seria, que nosotros hoy la entendemos y hoy entendemos mucho más lo que está haciendo el Eterno con nosotros. Basta ya de vuestras abominaciones, casa de Israel, de traer extranjeros incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne para estar en mi santuario y para contaminar la casa. Pensemos acá por un momento. Aunque todo esto era plan del Eterno que nos tenía un velo, recuerden que no, siempre he insistido en eso, que nunca olvidemos que teníamos un velo sobre los ojos hasta el tiempo de la plenitud de los gentiles. Pero fíjense, ¿qué era lo que antes se enseñaba? Que a la casa del Señor o a la presencia del Señor, que venían los gentiles, que era lo que nosotros decíamos, que nosotros éramos la iglesia gentil. Gentil quiere decir paganos. O sea, ¿cómo va a ser que el pueblo de Elohim sea un grupo de paganos? Ya vimos que en Efesios nos dice muy claro, en Efesios 11 hasta el 19, que los gentiles eran los que no tenían ni Dios, ni promesas, ni ningún pacto en el mundo. Pero aquí nos dice, basta ya, casa de Israel, o sea, basta ya de todas esas enseñanzas que ustedes dieron cuando tenían el velo. Basta de traer gentiles, basta de traer incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne. Entonces, no, la circuncisión ya no se necesita, la circuncisión del corazón. No, pues el Padre es misericordioso, eso no importa si usted hoy come lo que está prohibido o hace el día de reposo el día que usted quiere, ¿cierto? Esa era la mentalidad de la casa de Israel. Ahora está diciendo el Eterno, no más. Paren ya de contaminar mi casa, de ofrecer mi pan, la grosura y la sangre y de invalidar mi pacto con todas vuestras abominaciones. Pues no habéis guardado lo establecido acerca de mis cosas santas, sino que habéis puesto extranjeros como guardas de las ordenanzas de mi santuario. Absolutamente cierto. No habíamos guardado las ordenanzas. Y así dice Yahweh el Señor, escúchenlo. Yo sé que estas palabras para muchos señores les mueve el corazón y como que los
los mortifica en cierta forma, pero piensen en esto. Así ha dicho Yahweh el Señor: ningún hijo de extranjero, incircunciso de corazón e incircunciso de carne entrará en mi santuario de todos los hijos de extranjeros que estén entre los hijos de Israel. Fíjense esto, la circuncisión no es el requisito para salvación. Yo creo que no. Yo creo que la circuncisión del corazón es la que es clave para la salvación. Pero si la persona no está circuncidada físicamente, en pacto con el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, no podrá entrar al santuario. Usted el día de mañana verá el templo de lejos, sabiendo que allá adentro está el mismo Eterno. Así que piénsenlo porque esto es algo que nos debe mover. Y para las personas que tengan todavía dudas, yo les pido que vayan en mi muro de YouTube, que estudien todo el tema del pacto de la circuncisión, para que ustedes vean de principio a fin el tema. Sigamos entonces. Ya nos advierten, no puede entrar ningún incircunciso de corazón ni ningún incircunciso de carne. Y los levitas que se apartaron de mí cuando Israel se alejó de mí, yéndose tras sus ídolos, llevarán su iniquidad. Yo les había dicho la vez pasada que íbamos a hablar de los sacerdotes de Sadoc, que son los que el Eterno sabe con seguridad que fueron los que permanecieron fieles. Aquí nos dice que no todos los levitas van a tener el mismo privilegio en el santuario. Dice que los que se apartaron del Eterno cuando Israel se alejó yéndose tras los ídolos llevarán la iniquidad y servirán en el santuario como porteros a las puertas de la casa, como sirvientes de la casa. Ellos matarán el holocausto y la víctima para el pueblo y estarán ante él para servirle. ¿Por qué? Porque ya no los deja el Eterno arrimarse a él, por cuanto le sirvieron delante de sus ídolos y fueron a la casa de Israel por tropezadero de maldad. Por tanto, he alzado mi mano y jurado, dice Yahweh el Señor, que ellos llevarán su iniquidad. ¿Cuándo pasó esto? ¿Cuándo fue que los levitas se apartaron detrás de los ídolos? Lo podemos leer en Segunda de Reyes 23:1. Dice, entonces el rey, está hablando de Josías, un rey que hizo lo recto, que fue uno de los pocos reyes de Israel que hizo lo recto. Pongan atención a esto. Mandó reunir con él los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió al rey a la casa de Yahweh con los varones de Judá y con los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó oyéndolo ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa del Eterno. Aquí empiezan otra vez a leer la Torá. Y poniéndose el rey junto a la columna, hizo pacto delante del Eterno, que ahora sí iban a ir detrás de Yahweh y que guardarían sus mandamientos, sus testimonios, los estatutos con todo el corazón y con toda el alma, que cumplirían todas las palabras del pacto. Esta fue la promesa. Entonces, fíjense, el rey mandó al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta, para que sacaran del templo de Yahweh los utensilios que habían hecho para Baal, para Acera, para los ejércitos del cielo. Y los quemó y los llevó al Cedrón y hizo llevar las cenizas a Betel. Quitó a los sacerdotes idólatras. Miren lo que habían hecho los mismos sacerdotes. Quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. Asimismo, los sacerdotes que quemaban incienso a Baal, al sol, a la luna, a los signos del zodíaco, a los ejércitos del cielo, todo lo que es abominable, los mismos sacerdotes lo hacían. Los mismos levitas lo hacían. Hizo también sacar la imagen de Acera fuera de la casa de Yahweh, fuera de Jerusalén al valle del Cedrón, y la quemó en el valle del Cedrón y la convirtió en polvo y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Yahweh, imagínense, en los cuales tejían las mujeres tiendas para Aserá.
Ustedes pueden creer, hemos leído ya del mismo profeta Ezequiel, hemos leído todas las abominaciones que habían en el templo, pero fíjense todo lo que Judá tenía allí, y los mismos sacerdotes lo hacían, era a Baal, al sol, a la luna, a los signos del zodíaco, a los ejércitos, a Será, todo esto, y siguen los sacerdotes de las ciudades de Judá, los hizo venir y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso, y derribó los altares de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué y gobernador de la ciudad, que estaban a la mano izquierda. Pero los sacerdotes de los lugares altos no subían al altar de Yahweh, sino que comían panes sin levadura entre sus hermanos. Es decir, estaban en clara desobediencia contra el Eterno. Profanó también a Tofet, que está en el valle del hijo de Ginón, al mismo Moloc, estaba también allí. O sea, todos los dioses paganos los tenía la casa de Judá allí en el templo. Quitó los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol a la entrada del templo. Es que el templo era profanado como nada. El templo de todo tenía menos de santidad. Fíjense, le habían puesto caballos a la entrada para adorar al sol. Dice que junto a la cámara de Natán, Melec, eunuco, el cual tenía a su cargo los ejidos, y quemó al fuego los carros del sol. Derribó también los altares que estaban sobre las azoteas de la sala de Acaz, que los reyes de Judá habían hecho, y los altares que había hecho Manasés en los dos atrios de la casa de Yahweh. Y de allí corrió y arrojó el polvo al arroyo del Cedrón. Cada rey se inventaba algo pagano para poner en el templo, y los levitas lo permitían. Asimismo, profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén a la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón, el rey de Israel, había edificado a Astoret, ídolo abominable de los sidonios, a Quemos, ídolo abominable de Moab, y a Milcom, ídolo abominable de los hijos de Amón. Y quebró las estatuas, derribó las imágenes de acera, llevó el lugar de huesos de hombre. También el altar que estaba en Betel, y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, aquel altar y lugar alto destruyó, y puso fuego en la imagen de acera. O sea, fíjense esto. Miren, esto nos tiene a nosotros que abrir los ojos a algo. Yo siempre les digo esto, y por favor no vayan a malinterpretar mis palabras. Pero fíjense esto, una cosa es que nosotros amamos a Judá, eso sin duda. Son los hermanos, es la casa de Judá, y es la casa de donde viene Yeshua, donde nació Yeshua. O sea, para nosotros hay muchos vínculos que de verdad nos hacen amarlos y respetarlos y orar por ellos y todo. Pero por favor, no dejemos esa idea de que si lo dice Judá, así es, porque hoy nosotros vemos el mismo Jerusalén lleno de ídolos, lo hemos visto, el mismo Jerusalén lleno de ídolos. Las prácticas que hay en Judá son prácticas babilónicas, muchísimas, que son prácticas traídas de Babilonia. No, una cosa es amar al hermano, y otra cosa es aprender de las prácticas abominables que han hecho por todas las generaciones. Recuerden, Judá va a ser restaurado como nosotros hicimos prácticas abominables terribles. Nosotros también hicimos cosas terribles, y hoy las vemos y nos aterramos. Bueno, amamos las personas que están dentro de esas prácticas. Nosotros no tenemos por qué no amar al católico, al cristiano, al que todavía está equivocado, lo amamos, pero no vamos a aprender de él. Vamos a aprender del Eterno, porque ahora sí estamos en el tiempo de restauración. Así que ya vimos por qué los levitas fueron únicamente los levitas de Sadoc, son los que van a estar cerca del Eterno. Vamos a ver acá. Entonces dice, no se acercarán a mí para servirme como sacerdotes todos estos que hicieron, los descendientes de todos estos que hicieron todas estas cosas abominables, ni se acercarán a las cosas santas, a mis cosas santísimas, sino que llevarán su vergüenza y las abominaciones que hicieron.
Les pondré pues por guardas encargados de la custodia de la casa para todo el servicio de ella y para todo lo que en ella haya de hacerse. Más los sacerdotes levitas, los hijos de Sadoc, ahora sí, saca el grupo que no se contaminó, los que guardaron el ordenamiento del santuario cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán para ministrar ante mí y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre, dice Yahweh el Señor. Ellos entrarán en mi santuario, se acercarán a mi mesa para servirme y guardarán mis ordenanzas. Solo los sacerdotes que son de la línea de Sadoc. ¿De dónde viene esa línea de Sadoc? Pues aquí, bueno, ustedes después pueden parar la imagen y mirar toda la distribución de los levitas, pero nos vamos a situar a la mano izquierda abajo en la descendencia de Aarón. ¿Quién fue Sadoc? Sadoc, primero la palabra significa justo. Él fue el sumo sacerdote, hijo de Ahitob, en la casa de Eleazar, hijo de Aarón. Es decir, es el 11º descendiente de Aarón, cuando él estuvo muy cerca a David y después de la muerte de Saúl lo apoyó contra Absalón y Adonías y fue el que ungió a Salomón como rey. Entonces pensemos, David es el príncipe, nos dice la palabra, y los sacerdotes, los descendientes de Sadoc, que fueron los que apoyaron el reinado de David, son los que permanecieron fieles y los que ahora se van a presentar delante del Eterno, ¿cierto? Que tiene sentido. En el tiempo de David, ustedes pueden leerlo, por ejemplo, en 2 de Samuel 8:17, en Primera de Crónicas 12, 23, 38, en Primera de Crónicas 15, 11, 13. Sadoc fue tan fiel a David que le acompañó con el arca cuando él huyó de Jerusalén por la rebelión de Absalón. Ustedes pueden leer todo eso. Y estuvo con él hasta que David le ordenó regresar a Jerusalén para actuar como su espía. Entonces, fíjense, el sacerdote Sadoc con el profeta Natán ungieron a Salomón como rey y fueron fieles, no fueron parte de todo estos otros levitas que entraron dentro de todas esas abominaciones para hacerlas y permitirlas en el santuario. Por eso dice el verso 17, cuando entren los sacerdotes de Sadoc por la puerta del atrio interior, se vestirán vestiduras de lino. Recuerden, el lino, ¿de qué nos habla el lino? En Apocalipsis 19, por ejemplo, cuando está hablando de las bodas del Cordero, nos dice que a la esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Es decir, la vestidura de lino, primero era una vestidura en el Tanakh, en la Torá y en el Tanakh en general, lo vemos como vestiduras reales, vestiduras del sumo sacerdote. Las vestiduras, lo más fino que había era la vestidura de lino. Entonces, dice que ellos van a entrar vestidos de lino. ¿Por qué? Porque son justos. Entonces entran vestidos de lino. No llevarán sobre ellos cosa de lana cuando ministren en la puerta del atrio interior y dentro de la casa. Recuerden que la lana viene del animal. El lino no tiene, el lino viene vegetal, no tiene ningún tipo de esa contaminación. Por eso es que en la misma Torá nos dice que no se pueden unir lino y lana, porque el uno es de origen vegetal, el otro de origen animal. En el 18 dice que también usarán turbantes de lino sobre sus cabezas y calzoncillos de lino sobre sus lomos y no se ceñirán cosa que los haga sudar. Cuando salgan al atrio exterior, al atrio de afuera, al pueblo, se quitarán las vestiduras con que ministraron y las dejarán en las cámaras del santuario y se vestirán de otros vestidos para no santificar al pueblo con sus vestiduras. Es decir, hay una vestimenta especial para el santuario
pero ellos no pueden salir a donde está el pueblo con los mismos vestidos con los que se presentan delante del Eterno. Que recuerden que ellos son los únicos que van a poder estar delante de él. Dice, no se raparán la cabeza ni se dejarán crecer el cabello. Recuerden que los que se rapaban la cabeza eran los sacerdotes paganos. Y no se dejarán crecer el cabello. El hombre con cabello largo no es agradable delante del Eterno, sino que lo recortarán solamente. Ninguno de los sacerdotes beberá vino cuando haya de entrar en el atrio interior. ¿Recuerdan desde dónde vino la prohibición de tomar el vino? Desde los hijos de Aarón. Ni viuda ni repudiada tomará por mujer, sino que tomará virgen del linaje de la casa de Israel o viuda que fuere viuda de sacerdote. Entonces, estas son todas las condiciones para los sacerdotes de Sadoc. Ahora, ¿qué van a hacer ellos? Dice, enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Digamos que es parte como de la tarea que nosotros también tenemos hoy, aunque nosotros no somos sacerdotes, pues mucho menos, digamos en el caso mío que soy una mujer, lógicamente que no. Pero fíjense que es parte como de esa tarea de llevar el reino, es enseñarle al pueblo a la diferencia entre lo que es santo y lo que es profano, pero a los ojos del Eterno, no a los ojos de los hombres, a discernir entre lo limpio y lo no limpio. En los casos de pleito estarán para juzgar, los mismos de Sadoc. Conforme a mis juicios juzgarán, y mis leyes y mis decretos guardarán en todas las fiestas solemnes y santificarán mis días de reposo. Recuerden, en el milenio, el día de reposo sigue, las fiestas continúan común y corriente, porque fueron dadas, ustedes lo pueden leer, a perpetuidad. Así que nada, el Shabbat no va a parar, las fiestas no van a parar. Y dice, y después no se acercarán a hombre muerto para contaminarse, pero si es el padre, la madre, el hijo, la hija, hermano o hermana, que no haya tenido marido, entonces ya sí pueden acercarse a ese muerto y pueden contaminarse, pero se purificarán por 7 días. Y el día que entre en el santuario, después de los 7 días de purificación, al atrio interior para ministrar en el santuario, ofrecerá su expiación, dice Yahweh el Señor. Y habrá para ellos heredad, para los sacerdotes, para los levitas, para los de Sadoc. Yo seré su heredad, pero no les daréis posesión en Israel. Yo soy su posesión. Recuerden que desde el principio el Eterno determinó que las tribus estaban alrededor, pero los levitas permanecían en el santuario. Aquí va a ser lo mismo, va a haber la tierra para las demás tribus, pero va a haber una parte especial, ya la vamos a ver. La ofrenda y la expiación y el sacrificio por el pecado comerán, y toda cosa consagrada en Israel será de ellos. Muchas personas preguntan, bueno, cuando ya venga Yeshua y estemos en el templo, ¿va a haber sacrificios? Sí, claro, va a haber sacrificios. Y va a haber sacrificio por el pecado, porque nosotros tenemos que entender algo que es muy importante, y es cuál fue el sacrificio que hizo Yeshua y para qué fue ese sacrificio. Recuerden que Yeshua no murió en el templo, él murió fuera del campamento, él murió en donde se hacía el sacrificio de la vaca roja, que era de purificación, y Yeshua lo hizo en Pesa con un propósito muy especial del segundo éxodo. Yo los invito a que ustedes vean en la explicación de lo que es Pesach, para que puedan entender de qué se trata el sacrificio de Yeshua, que lo hizo una vez y para siempre, porque él murió por el pecado de toda la casa de Israel que había abandonado, y de la casa de Judá que también abandonó, gran parte de ella, que abandonó la Torá y su identidad israelita.
Esta diferencia es muy importante entenderla, porque cuando volvemos a encontrar acá que en el milenio va a haber sacrificio por el pecado y va a haber ofrenda y va a haber expiación y van a haber sacrificios, entonces muchas personas se sorprenden, pero nosotros pensamos que ya eso se había acabado. No, son dos temas diferentes. El tema de cómo Yeshua fue el Cordero de Pesaj para iniciar ese segundo éxodo y esto que ya es por todo el pueblo, que eran los sacrificios que se hacían en el templo. Lo vamos a entender mejor en el capítulo que ya sigue a continuación. Las primicias de todo primer fruto de los primeros frutos de todo y toda ofrenda de lo que se presente, pues de vuestras ofrendas será de los sacerdotes. Y asimismo daréis al sacerdote las primicias de vuestras masas para que repose la bendición en vuestras casas. O sea, las ofrendas continúan ahora para el sacerdote, porque el sacerdote va a ser el que va a enseñar a hacer la diferencia entre lo santo y lo profano. Entonces, fíjense, hoy no hay templo, hoy no hay levitas, hoy somos nosotros los que fuimos llamados, somos los que estamos enseñando a hacer esa diferencia, pero en el milenio esa es una labor que regresa a los levitas. Ninguna cosa mortecina ni desgarrada, así como de aves y animales, comerán los sacerdotes. Si ustedes ven y miran el libro de Levítico, ustedes van a ver que son prácticamente las mismas ordenanzas. Vamos entonces con el capítulo 45. Cuando repartáis por suerte la tierra, aquí vamos a empezar a hablar de la repartición de la tierra, pero vamos primero con la tierra de los sacerdotes. Cuando repartáis por suerte la tierra en heredad, apartaréis una porción para el Eterno. Recuerden, la porción del Eterno es la porción de los sacerdotes, porque él dice, ellos no tendrán porción con los demás tribus, sino de mi porción. Entonces, para el Eterno le consagraréis en la tierra de longitud de 25,000 cañas y 10,000 de ancho. Esto será santificado en todo su territorio alrededor. Es decir, va a haber un área alrededor del templo que es el área del Eterno, que es para los sacerdotes. De esto será para el santuario 500 cañas de longitud y 500 de ancho, en cuadro alrededor, y 50 codos en derredor para sus ejidos. Y de esta medida medirás en longitud 25,000 cañas y en ancho 10,000, en los cuales estará el santuario y el lugar santísimo, o sea, en todo el terreno. Lo consagrado de esta tierra será para los sacerdotes, ministros del santuario que se acercan para ministrar a Yahweh, y servirá de lugar para sus casas y como recinto sagrado para el santuario. Asimismo, 25,000 cañas de longitud, 10,000 de ancho, será para los levitas, ministros de la casa, como posesión para sí con 20 cámaras. Para propiedad de la ciudad señalaréis 5,000 de anchura y 25,000 de longitud delante de lo que se apartó para el santuario, y eso será para toda la casa de Israel. Después vamos a ver cómo es que se reparte entre la casa de Israel. Ahora viene la parte del príncipe. Ya vimos toda la parte del Eterno, y la parte del príncipe estará junto a lo que se apartó para el santuario, de uno y otro lado, y junto a la posesión de la ciudad, delante de la que se apartó para el santuario, y delante de la posesión de la ciudad, desde el extremo occidental hasta el extremo oriental, y la longitud será desde el límite occidental hasta el límite oriental. Ya vimos anteriormente que no es fácil hacer la representación, digamos, mental de toda esta división, pero ya sabemos que es el Eterno dividiendo todo, o sea, la tierra prometida, toda la posesión de la tierra. Esta tierra tendrá por posesión en Israel, y nunca más mis príncipes oprimirán a mi pueblo, y darán la tierra a la casa de Israel conforme a las tribus. Después vamos a ver cómo va a ser esa repartición para las tribus. Así ha dicho Yahweh el Señor: basta ya, príncipes de Israel. Miren cómo nos empieza ya a mostrar cómo va a ser el milenio.
Dejad la violencia, la rapiña, haced juicio y justicia. Quitad vuestras imposiciones de sobre mi pueblo, dice Yahweh el Señor. Piensen por un momento en lo de hoy, en lo que estamos viendo hoy. Ni hay justicia, ni hay juicio. La violencia es por todas partes. La rapiña es saber quién roba más en cada territorio. Imposiciones que nos ponen porque ya prácticamente que estamos en un estado de esclavitud donde ya no se puede ni hablar. O sea, fíjense, todo eso va a terminar. A nosotros nos tiene que alentar, saber que pronto viene ya Yeshua y las cosas van a ser como jamás en la vida las hemos visto. Dice, van a tener balanzas justas. Imagínense, nadie que vaya a estar robándole, vendiéndole lo que no es, el peso que no es. Dice, un efa justo y un bato justo tendréis. Recuerden, el efa es una medida de granos, el bato es una medida de líquidos. Así que van a ser justos. El efa y el bato serán de una misma medida. El bato tenga la 10ª parte del homer. La 10ª parte del homer, el efa o el efá. Yo lo he oído de las dos formas. La medida de ellos será según el homer. El ciclo será de 20 gueras, 20 ciclos, 25 ciclos, 15 ciclos o serán una mina. Son las equivalencias, pero en todo caso van a ser todo con justicia, con rectitud. Esta será la ofrenda que ofreceréis, la 6ª parte de un efa por cada homer de trigo y la 6ª parte de un efa por cada homer de cebada. Fíjense, aquí hay un dato muy interesante porque cuando estudiamos las fiestas y estudiamos el Pesach y estudiamos la fiesta de Shavuot, nosotros vemos que hay una diferencia entre la cebada y el trigo. La cebada era comida para hombres y animales y el trigo era comida de reyes. Aquí ya en el milenio ya todo se pone al mismo nivel, o sea, todo ya adquiere ese nivel de excelencia para el pueblo. La ordenanza para el aceite será que ofreceréis un bato de aceite, que es la 10ª parte de un coro. 10 batos harán un homer, porque 10 batos son un homer. Una cordera del rebaño de 200 de las engordadas de Israel para sacrificio y para holocausto y para ofrendas de paz, para expiación por ellos, dice Yahweh el Señor. Entonces, todo será en justicia, pero aquí volvemos otra vez con el tema. Habrá sacrificios, holocaustos, ofrendas de paz y ofrendas por expiación del pecado. Todo el pueblo de la tierra estará obligado a dar esta ofrenda para el príncipe de Israel. Mas al príncipe, ¿cuáles son las atribuciones del príncipe? Que ya sabemos quién es. Corresponderá el dar el holocausto y el sacrificio y la libación en las fiestas solemnes, en las lunas nuevas, en los días de reposo, en las fiestas de la casa de Israel. El príncipe dispondrá la expiación, la ofrenda, el holocausto y las ofrendas de paz para hacer expiación por la casa de Israel. Unamos otra cosa que es muy interesante entre David, que fuera el príncipe, como nos dicen los 3 profetas, que entre David que fuera el príncipe y Yeshua. Yeshua viene de la casa de ¿quién? De David. Es el renuevo de la casa de David. O sea, aquí hay una unión muy profunda desde el principio entre la casa de David y Yeshua, que nacería en la misma casa de David. Ahora, que si sabemos si va a haber pecado en el milenio, porque siempre hemos dicho Satanás está atado, no hay pecado, no. Una cosa es que Satanás está atado y Yeshua dijo que él regiría las naciones con vara de hierro, es decir, va a haber paz y justicia en el mundo. Pero eso no quiere decir que no haya quien se rebele, que no haya pecado, porque la naturaleza no ha cambiado. La naturaleza de las naciones no ha cambiado, la naturaleza humana no ha cambiado. ¿Dónde podemos ver eso para confirmarlo? En Zacarías 14, 18. Dice, si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Yahweh herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de tabernáculos.
¿Y de qué nos está hablando Zacarías 14? Cuando ya Yeshua volvió y se unió con Yahweh y fueron otra vez uno, y ya él se fue otra vez para el templo, y aquí no, y termina el capítulo de Zacarías diciendo: esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Entonces, fíjense, si las naciones no obedecen, entonces no van a tener bendición. Esa va a ser la manera, esa es lo que se llama la vara de hierro de Yeshua, que regirá las naciones con vara de hierro. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que él va a obrar en perfecta justicia. Todo el mundo estará en absoluta paz, porque nadie puede transgredir un solo mandamiento de la Torá. Porque viene entonces inmediatamente, dice que el Eterno herirá a esas naciones, o sea, para tener la bendición y seguir adelante, van a obedecer. Recuerdan hasta el final, cuando Hasatán es soltado, que muchos se van otra vez detrás de él, pero bueno, esa es otra historia. Entonces, una vez ya aclarado, vuelve a haber sacrificios, sacrificio inclusive por el pecado. Miren cómo el Eterno lo anuncia. Así ha dicho Yahweh el Señor, verso 18. El mes primero, el día primero del mes, tomarás de la vacada un becerro sin defecto y purificarás el santuario. El sacerdote tomará de la sangre de la expiación, y miren eso tan interesante, en el mes primero, el día primero del mes, esto se va a hacer. El sacerdote tomará de la sangre de la expiación y la pondrá sobre los postes de la casa y sobre los 4 ángulos de descanso del altar y sobre los postes de las puertas del atrio interior. Fíjense que lo mismo que se hizo a la salida de Egipto, el Pesach vuelve y sigue, por eso se hace, dice en el mes primero, el día primero del mes. Volverá a eso. Así harás el séptimo día del mes para los que pecaron por error y por engaño, y harás expiación por la casa. En el mes primero, a los 14 días del mes, tendréis Pesach. Eso es en el milenio, el mismo día de hoy. La fiesta de 7 días se comerá pan sin levadura. Aquel día, el príncipe, en el mes primero a los 14 días, dice, el príncipe sacrificará por sí mismo y por todo el pueblo de la tierra un becerro por el pecado. Esto cuando él lo tiene que hacer por el pecado, esto nos elimina de una vez que Yeshua sea el príncipe. Porque muchas personas afirman que el príncipe es Yeshua. No, porque el príncipe tiene pecado. El príncipe es un hombre. Recuerden que hay una puerta especial para que entre él, y David es su nombre. Yeshua no es su nombre. Yeshua es el eterno. Yeshua es el eterno. No es tampoco un segundo Dios en Israel. Es el eterno. Es la imagen visible del eterno. Entonces dice, y en los 7 días de la fiesta solemne ofrecerá holocausto a Yahweh, 7 becerros y 7 carneros sin defecto cada día de los 7 días. Y por el pecado, un macho cabrío cada día. Con cada becerro ofrecerá ofrenda de un efa, y con cada carnero un efa, y con cada efa un hin de aceite. En el mes séptimo, a los 15 días del mes, en la fiesta, hará como en estos 7 días, en cuanto a la expiación, en cuanto al holocausto, en cuanto al presente y en cuanto al aceite. Entonces, fíjense, aquí nos quedó para pensar una cosa. Si como nos dicen el profeta Ezequiel, Jeremías y Oseas, el príncipe es David que vuelve otra vez, que viene con Yeshua para reinar ya para siempre, para reinar sobre Israel, y ya pues para siempre lógicamente va a vivir, porque la primera resurrección ya no vuelven a morir. Y el eterno es el que está por la otra puerta.
¿Qué otra opción queda para un Mesías que se anuncia, que no es Yeshua, porque Yeshua es el Eterno, y que tampoco va a ser el príncipe, porque el príncipe es David? Ese Mesías que está esperando, por ejemplo, la casa de Judá, que está esperando que que nazca, cuando ya no puede nacer en Belén como estaba anunciado, y que va a ser un hombre común y corriente, y todo esto que se anuncia, ¿dónde tiene un rol para desempeñar en el milenio ese Mesías? Fíjense y verá que no existe un rol para ese Mesías, para un Mesías que no sea David o que no sea Yeshua. Yeshua, porque Yeshua es la imagen misma del Eterno que vino a buscarnos, a redimirnos, a salvarnos, etcétera. Ya sabemos, ya volvió al Eterno. Y el otro es David. Así que vamos pensando todo esto para que nos ubiquemos que en la misma escritura nosotros lo podemos entender. Bueno, yo creo que vamos a poder seguir con el 46. Yo creo que tenemos el tiempo para seguir con el 46. Así que entremos en este para que avancemos y podamos terminar el Ezequiel la próxima semana. Así ha dicho Yahweh el Señor: la puerta del atrio interior que mira hacia el oriente estará cerrada los 6 días de trabajo, y en el día de reposo se abrirá, y se abrirá también en el día de nueva luna. Esto porque le puse el también resaltado. ¿Saben por qué? Porque este verso no más echa por tierra el chaval lunar. El chaval lunar, porque la nueva luna no siempre va a caer en un día de chaval, como dicen los de esa falsa enseñanza. No tiene nada que ver la luna con el chaval. Recordemos siempre que la luna fue creada en el día cuarto y 3 días después fue chaval. Así que no empezó a correr en los 6 días a partir del chaval. Dice, entonces, dice, la puerta del atrio estará cerrada y solo se abrirá en Shabbat, y el príncipe entrará por el camino del portal de la puerta exterior y estará en pie junto al umbral de la puerta, mientras los sacerdotes ofrezcan su holocausto y sus ofrendas de paz, y adorará junto a la entrada de la puerta. Después saldrá, pero no se cerrará la puerta hasta la tarde. Asimismo, adorará el pueblo de la tierra delante de Yahweh a la entrada de la puerta en los días de reposo y en las lunas nuevas. Aquí ya vemos, y aquí ya le estamos agregando ahora sí al pueblo. El pueblo adorará, el pueblo de la tierra, dice, él adorará delante del Eterno a la entrada de la puerta en los días de reposo y en las lunas nuevas. Fíjense, ustedes vayan entendiendo algo muy importante. ¿Por qué el Eterno nos está revelando hoy el Shabbat, las fiestas, todo? Ustedes se dan cuenta cómo todo es perfecto. El Eterno quiere que cuando ya venga Yeshua, nosotros ya sepamos cómo se celebra el Shabbat, la luna nueva, las fiestas, conocemos de las fiestas, conocemos de todo. Ustedes se imaginan que hubiera nada de esto, el velo hubiera seguido hasta el final, viene Yeshua, nosotros pensando que el domingo, que no hay fiestas, que no hay más sacrificios, etcétera. Mire, esto es un plan perfecto del Eterno. Y si nosotros escuchamos el llamado, porque el Eterno nos ama y es tan absolutamente perfecto que tuvo ese tiempo que tiene el tiempo, nos ha dado el tiempo para aprender. El holocausto que el príncipe ofrecerá al Eterno en el día de reposo será 6 corderos sin defecto y un carnero sin tacha. Por ofrenda, un efa con cada carnero, y con cada cordero una ofrenda conforme a las posibilidades, y un hin de aceite con el efa. En el día de luna nueva, un becerro sin tacha de la vacada, 6 corderos y un carnero sin defecto. O sea, estos son más o menos las mismas ordenanzas, ustedes ya ven que al principio. Y hará ofrenda de un efa con el becerro y un efa con cada carnero, pero con los corderos conforme a sus posibilidades, y un hin de aceite por cada efa. Y cuando el príncipe entrare, entrará por el camino del portal de la puerta, y por el mismo camino saldrá. O sea, el príncipe tiene un lugar para entrar y para salir. Mas cuando el pueblo de la tierra entrare delante de Yahweh en las fiestas,
Ustedes se pueden imaginar la emoción de uno poder entrar al templo donde está el Eterno. Bueno, ser parte de ese remanente definitivamente tiene que ser una meta que nos propongamos, pero sin duda alguna. Dice, el pueblo cuando entrare delante del Eterno en las fiestas, el que entrare por la puerta del norte saldrá por la puerta del sur, y el que entrare por la puerta del sur saldrá por la puerta del norte, no volverá por la puerta por donde entró, sino que saldrá por la puerta enfrente de ella. Recuerden, Yeshua le dice a Ezequiel, dígale a la casa de Israel cómo va a ser para que nosotros ya vamos saliendo. Ya vamos sabiendo que si entramos por una puerta no podemos volver a salir por la misma. Son instrucciones que ya vamos aprendiendo aparte de las que ya hemos aprendido. Y el príncipe, cuando ellos entraren, entrará en medio de ellos. Y cuando ellos salieren, él saldrá. El príncipe entrará con nosotros. Y en las fiestas y en las asambleas solemnes será la ofrenda un efa por cada becerro, un efa con cada carnero y con los corderos conforme a sus posibilidades y un hin de aceite con cada efa. Mas cuando el príncipe libremente hiciera holocausto o ofrendas de paz al Eterno, le abrirán la puerta que mira al oriente y hará su holocausto y sus ofrendas de paz como hace en el día de reposo. Después saldrá y cerrarán la puerta después de que saliere. Recuerden, por esa puerta no puede entrar sino el príncipe, como por la otra puerta no puede entrar sino el Eterno. Y ofrecerás en sacrificio a Yahweh cada día en holocausto un cordero de 1 año sin defecto. Cada mañana lo sacrificarás. Con él harás todas las mañanas ofrendas de la 6ª parte de un efa y de la 3ª parte de un hin de aceite para mezclar con la flor de harina. Ofrenda para el Eterno continuamente por estatuto perpetuo. Ofrecerán pues el cordero, perdón, y la ofrenda y el aceite todas las mañanas en holocausto continuo. Así ha dicho Yahweh el Señor. Si el príncipe diere parte de su heredad a sus hijos, otro punto muy importante. ¿Por qué el príncipe no puede ser Yeshua? Yeshua no puede ser el príncipe. Primero porque tiene pecado. Yeshua no tiene pecado. Yeshua es el Eterno. Y segundo, va a tener hijos. Así que tampoco. Si el príncipe diere parte de su heredad a sus hijos, será de ellos. Posesión de ellos será por herencia. Mas si de su heredad diere alguno de sus siervos, será de él hasta el año de jubileo. Y entonces volverá al príncipe, mas la herencia será de los hijos. Recuerden, en jubileo, todas las propiedades vuelven a su dueño inicial. Si él le da la heredad a los siervos, es hasta el próximo año de jubileo. Quiere decir que los jubileos continúan. El príncipe no tomará nada de la herencia del pueblo para no defraudarlos de su posesión. De lo que él posee, dará herencia a sus hijos a fin de que ninguno del pueblo sea echado de su posesión. Y me trajo después, dice, por la puerta que estaba hacia las cámaras santas de los sacerdotes, las cuales miraban al norte, y vi que había allí un lugar en el fondo del lado de occidente. Y me dijo, este es el lugar donde los sacerdotes cocerán la ofrenda por el pecado y la expiación. Allí cocerán la ofrenda para no sacarla al atrio exterior, santificando así al pueblo. Luego me sacó al atrio exterior y me llevó por los 4 rincones del atrio, y en cada rincón había un patio. En los 4 rincones del atrio había patios cercados de 40 codos de longitud, 30 de ancho, una misma medida tenían los 4, y había una pared alrededor de ellos, alrededor de los 4, y abajo fogones alrededor de las paredes. Ya nos está dando la descripción de otras cosas cuando nos dice, y me dijo, estas son las cocinas donde los servidores de la casa cocerán las ofrendas del pueblo. Así que
Así que vamos a continuar la próxima semana. Ya terminamos todo el libro de Ezequiel. La próxima semana, después ya de haber entendido hoy toda la función del príncipe, toda la función de los sacerdotes de Sadoc en el templo, los requisitos que nosotros tenemos para poder ser parte de ese remanente, para poder entrar a la presencia del Eterno. O sea, fíjense que hoy es una cantidad de información que nosotros tenemos que aprender y recordar. Y de verdad que les digo, a darle al Eterno las gracias por la exactitud y lo poderoso de ese plan que nosotros vemos cumplido día a día. Que nosotros estemos entendiendo todo esto, que ya podamos hablar de las fiestas sin problema, del día de reposo sin problema, del día de luna nueva sin problema. Cada vez que llegue un Shabbat, que llegue un día de luna nueva o que lleguen las fiestas, recordemos que estamos aprendiendo porque un día las vamos a compartir con el Eterno mismo en Jerusalén. O sea, esto es un plan tan hermoso que nosotros tenemos que irnos deshaciendo de todas esas ideas viejas y poniéndolas claras. ¿Por qué? ¿Cuál fue el tipo de sacrificio que hizo Yeshua por nosotros? ¿Por qué Yeshua murió fuera del campamento? Lean todo lo relacionado con la vaca roja. Ustedes van a entender la relación entre la vaca roja y Yeshua. Cómo vino a buscar a Israel para volver otra vez a levantar la casa de Israel. Ya vimos los huesos secos que resucitaban. Fíjense que en todo este estudio de Ezequiel hemos podido entender mucho más la obra redentora de Yeshua, porque vemos al mismo Yeshua allí explicando, hablando del templo, solo que quienes no conocen a Yeshua, pues no lo pueden ver, lógicamente, porque esto es un privilegio que el Eterno nos dio a nosotros de revelarnos su imagen visible, su mano derecha, su palabra. Así que preparémonos para los capítulos que faltan, donde vamos a ver cómo van a ser repartidas ya la tierra entre el pueblo y vamos a ver hasta el final cómo el mismo profeta Ezequiel nos habla de la nueva Jerusalén que regresa. Esto va a ser la próxima semana y con eso vamos a terminar todo este tema de Ezequiel que yo sí espero que hubiera sido de mucha bendición. De verdad que entender cada uno de estos libros nos hace a nosotros el estar mucho más firmes en el proceso y en el camino que nosotros hemos vivido. Nosotros venimos de la mano del Eterno desde que estábamos allá en la Iglesia Católica Cristiana. Aquí no se preocupen, veníamos de la mano del Eterno. Él nos viene trayendo acá y hoy tenemos que escoger si ser parte del remanente o quedarnos en la lucha contra todo ese tiempo del antimesías. Así que un abrazo, shalom, shalom para todos, que el Eterno nos permita, nos dé vida, salud y fuerza para terminar la próxima semana ya con el estudio de Ezequiel. Así que les dejo todo este tema para reflexionar. Que el Eterno nos bendiga, nos guarde y hasta la próxima semana entonces. Shalom.